Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador, con todos ahí dijo, eso ha pasado, esa es la investigación que hay. México es mencionado, hoy leía 25 veces en la investigación en contra de Nicolás Maduro. Bueno, dice que Venezuela, Donald Trump, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, con un valor estimado de más de 2.800 millones de dólares. Se prevé que reduzca ventas a China para aumentar las destinadas a Estados Unidos. La petrolera Chevron ha enviado al menos 11 buques cisterna a Venezuela, mientras autoridades del país caribeño muestran disposición a colaborar con la entrega del crudo. El petróleo representa la principal fuente de financiamiento del gobierno venezolano, con ingresos dependientes casi por completo de su venta. Venezuela concentra 303.008 millones de barriles de reserva aprobadas, cerca del 19% de las reservas mundiales de petróleo en el mundito entero. Históricamente se ha convertido en el país en un punto estratégico de interés global, desde Estados Unidos hasta China, Rusia e Irán. La producción de crudo se mantiene muy por debajo de su época dorada, un poco más de 1 millón de barriles diarios frente a los más de 3 millones de los años 90. En los tiempos de la OPEP, ¿no? De la Organización de Petróleo de Exportadores de países exportadores de petróleo, en la cual México siempre como que entraba y salía, pero Venezuela era uno de los grandes animadores de esta OPEP. Allá en Venezuela, integrantes del régimen chavista piensan que pueden lograr el regreso de Maduro. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que conforme a la Constitución venezolana y al derecho internacional, Nicolás Maduro tiene inmunidad y no puede ser juzgado por Estados Unidos. Por su parte, Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen, aseguró que Nicolás Maduro regresará al poder y sostuvo que el expresidente Hugo Chávez, así lo dijo, fíjese nada más, ¿no?, fue asesinado. Quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Bueno, eso es lo que dice allá, se dice en Venezuela, obviamente del chavismo o de lo que queda del madurismo o el madurismo. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que Nicolás Maduro debe enfrentar un proceso legal con garantías en Estados Unidos. Este es uno de los asuntos que hay que presionar más. Tiene mucha razón la presidenta, ¿no? Porque es un momento en donde no podemos permitir que haya como elementos en relación al juicio que sean discrecionales, que se ponga todo en la mesa de lo que sí y de lo que no, y que la sentencia sea en función de lo que sí. El posicionamiento incluyó un llamado a la celeridad judicial y al respeto al debido proceso. Lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir, o sea, que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en este en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Para todos, en cualquier circunstancia. Bueno, ¿qué pasa con María Corina Machado? La líder opositora fue relegada por Donald Trump, quien consideró que no tenía el liderazgo necesario para asumir el poder. En el fondo, sí, ese es lo que dijo el señor Donald Trump. También circula la versión de que el presidente se incomodó tras el Nobel que Machado aceptó y recibió, premio que él creía que merecía. Este es un asunto, María Corina Machado habló de esto, es un asunto ahí, un poquito muy de lucubraciones. A ver, escuchemos qué dijo María Corina. It hasn't happened yet, but I certainly would love to be able to personally tell him that we believe the Venezuelan people, because this is a prize of the Venezuelan people, certainly want to give it to him and share it with him. Con mucho gusto saludamos y nos vamos hasta Venezuela con Santiago Martínez, corresponsal de Blue Radio Caracas. Santiago, de nuevo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo te va? Feliz noche para ti también. Gracias. A ver, ¿cómo van las cosas? Ahora se pide que regrese Maduro. Se ve difícil, ¿no? La verdad, Santiago. Pero a ver, ¿qué podríamos decir de lo que hablamos ayer y de lo que estamos hablando hoy?
Bueno, a ver, quizás el tema petrolero, Javier, es lo más importante en este momento. Sin duda, este anuncio de Donald Trump de este primer acuerdo, podemos llamarlo así, entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, o el nuevo gobierno en Venezuela. 30 millones, 50 millones de barriles de petróleo, pues es prácticamente 2 meses continuos de producción acá en Venezuela. Venezuela produce alrededor de 1 millón de barriles de petróleo. De ese millón, el 20% ya estaba con Chevron, unos 200.000 barriles al día. Pero Donald Trump pues aspira más. No hay detalles en cuánto tiempo estamos hablando, sea a lo largo de un año, 6 meses, 3 meses. Pero mientras más rápido lo quiera, pues obviamente menos petróleo van a llevar a China, a mercados asiáticos, a Rusia, que son los mercados a donde, producto de las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro o al gobierno venezolano, pues no iba mayor producción hacia Estados Unidos. Y obviamente esto también pues comienza a darle credibilidad a lo que se habló muchas veces a finales del año pasado, de que el gobierno de Nicolás Maduro en este caso insistía o pedía a Donald Trump aceptar un acuerdo petrolero. Incluso llegó a decir en algún momento que todo el petróleo que quisiese el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a dárselo a Venezuela. Pues ahora con Delcy Rodríguez, que con eso lo enlazo con lo que tú acabas de decir, es parte del mismo chavismo, obviamente no está Nicolás Maduro, pero sí sigue el chavismo en Venezuela, pues está llevándolo adelante. Hasta ahora, esta hora que conversamos, Javier, 11:08 de la noche aquí en Caracas, no ha habido reacción de parte del gobierno de Nicolás Maduro a este anuncio de Donald Trump. Se le ha pedido, obviamente, al Ministerio de Comunicación e Información, al ministro, a ver si hay algún tipo de respuesta. Hasta ahora no ha habido respuesta. Esperemos a ver en las próximas horas qué sucede, pero pues no tendríamos por qué dudar de que realmente sea el primer acuerdo. Y en caso de darse, pues sería como la comprobación de que si realmente sea algún tipo de conversación, algún tipo de acuerdo, algún tipo de diálogo al menos entre la administración de Donald Trump y ahora la administración de Delcy Rodríguez. Oye, ¿qué piensas? ¿Cómo ves el hecho de que ya no coloquen como el gran líder del llamado cártel de los soles a Nicolás Maduro en las acusaciones en su contra en los Estados Unidos? Pues es un poco contradictorio, Javier, porque siempre se dijo de que era Nicolás Maduro el jefe del cártel de los soles, que era todo el conglomerado del gobierno. Por algo era la recompensa, la más alta, ¿no?, que existía por parte de Estados Unidos en su momento, y debajo de él, pues nombres como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, etcétera, pues por parte del gobierno. Y ahora pues hubo este cambio, imaginamos que hay algo pues detrás, algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo, algún tipo de... O sea, realmente es un poco complicado decir. Lo primero que uno dice es, bueno, no entender, hay una contradicción, porque por algo lo buscaron, por algo lo estaban acusando, por algo tenía un juicio abierto, por algo era la gran recompensa que había por Nicolás Maduro, y ahora pues resulta que lo desvinculan de esa acusación. Pero te repito, acá dentro de Venezuela, nuevamente, una versión oficial no ha habido. Los medios reflejan, reseñan lo que sucede, pues a la espera ver de qué puede haber. Se está a la espera también, obviamente, de alguna rueda de prensa de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez, a ver que si pueda atender a los medios y se le puede consultar un poco más lo que son estos primeros días de ella a cargo pues del gobierno, y por al menos 90 días o 180 días más va a estar ella allí. Sí. Oye, ahora tomamos en cuenta que es alguien interino, ¿no? Eso es lo que se ha dicho respecto a Delcy, sí, ¿no? Por falta temporal, dice la Constitución. La Constitución habla de falta temporal y falta absoluta. Te lo explico rápidamente. En 2013, cuando Hugo Chávez falleció, inmediatamente dijeron falta absoluta, y eso obliga a convocar elecciones en los siguientes 30 días, a que haya elecciones en 30 días. En este caso, obviamente lo de Nicolás Maduro lo venden como una ausencia temporal, entonces eso le da a Delcy Rodríguez la posibilidad de ocuparse por 90 días. Cuando se cumplan los 90 días, Javier, el Parlamento Nacional, del cual su presidente es su hermano Jorge Rodríguez, debe decidir extender por 90 días más hasta 180 días. Y cuando se cumplan los 180 días, este mismo Parlamento, instalado el día de ayer a cargo de Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, pues debe decidir que esa falta temporal pasa a ser absoluta. Pero falta todavía mucho por recorrer, eso sería el próximo 3 de julio. Oye, Santiago, ¿cuántas veces puede estos 90 días extenderse? ¿Nada más en 2 ocasiones? Una extensión, es una decir, extensión. Se convierta en 180 días, es lo que manda la Constitución. Okay. Pero en esos 180 días, ahí el Parlamento debe tomar una decisión. Como ese escenario nunca ocurrió en Venezuela, pues podría haber algún tipo de interpretación de parte del Tribunal Supremo de Justicia. Es una posibilidad también, que los magistrados, que son claramente han sido designados por el actual Parlamento,
pues decide interpretar ese artículo de la Constitución donde pues hace referencia a qué sucede cuando se cumplen 180 días. Pero te repito, eso sería el próximo 3 de julio de acá. El 3 de julio pueden pasar muchas cosas acá en Venezuela. Ya hemos visto ahora este primer acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela petrolero. A lo que no se pensaba que podía pasar, pues ocurrió. Nicolás Maduro fue capturado, asumió Delcy Rodríguez. Es decir, comienzan algunos cambios. Ya cambiaron al jefe de la Casa Militar, que es el jefe de la seguridad, de la Guardia de Honor Presidencial, el jefe de seguridad del presidente y de su familia, y la Palacio de Miraflores acaba de ser pues cambiado y acaban de designar a un general que está sancionado por Estados Unidos y fue jefe de la Policía Política, general González López, el nuevo director de la Casa Militar o de la Guardia de Honor Presidencial. A ver cómo lo reciben en Estados Unidos, ¿no, Santiago? Bueno, a ver, la otra. Entendiendo que estos han sido días muy convulsos, ¿no? Pero al fin y al cabo fue fin de semana, al fin y al cabo fue fin de año. Hoy es Día de Reyes, no sé si se celebra al igual que en países, como en muchos países latinoamericanos, México entre ellos. ¿Qué pasa en la vida diaria de lo que tú alcanzas a ver cuando vas a tu trabajo, cuando sales a la calle? ¿Qué anda pasando en la cotidianidad, en este caso de Caracas? Bueno, a ver, a diferencia de los días anteriores, Javier, este martes ya no se vieron tantas filas de personas para comprar alimentos. Lo que vimos sábado, domingo sobre todo y el día lunes, pues ya hoy no se vio tanto, por temprano en la mañana estaban pues en una asistencia normal. Sin embargo, son solamente los establecimientos de comida, mayormente supermercados, farmacias, abastos pequeños y venta de comida, algunos restaurantes los que están abiertos. El resto del comercio, el resto de los comercios, pues un autolavado, por un ejemplo, o oficinas, aún no terminan de iniciar operaciones porque también estamos en un tema de feriado extendido por el fin de año. De hecho, las clases acá también se retoman el lunes 12 de enero, es algo que ya estaba establecido. Entonces es un poco lento, pero obviamente se ha unido a todo, se ha unido a lo que ocurrió el día sábado con lo de Nicolás Maduro, al inicio del fin de año, a esta especie de feriado extendido, y obviamente lo que ocurrió, sobre todo aquí en Caracas, muchas personas están de viaje, sobre todo viajes internos, están pues visitando familia, pasando lo que son Navidades de nuevo, y deben retornar esta semana. Probablemente la ciudad logre retomar su normalidad el día lunes. Seguramente el día lunes sí podríamos ver si realmente la normalidad que pidió el ministro de Defensa, Vladimir Perino López, el pasado domingo, que pedía que el lunes se fuese la normalidad, pues realmente ocurre el próximo lunes. Por ahora la cosa un poquito lenta, bastante lenta, y entre los venezolanos, rápidamente les puedo comentar que es algo entre incertidumbre y expectativa, o incertidumbre y un poco de ver qué sucede realmente, e incertidumbre porque realmente a nivel político pues no hay mucha claridad, no hay mucha comunicación sobre qué es lo que realmente está ocurriendo, qué es lo que está pasando, si realmente hay una comunicación entre Estados Unidos y Venezuela, o si realmente Delcy Rodríguez es parte de una transición, como han dicho varios, ¿no? Sí, tienes toda la razón, es incertidumbre. Si ustedes ven la incertidumbre ahí, imagínate los que estamos acá que vemos pues, mucha más incertidumbre. A veces es complicado de explicar lo que sucede en Venezuela, Javier. Claro. Es enredado de explicar, ¿no? Sí, porque además, en sentido estricto, no pasó casi nada, si me permites. Se fue Maduro, claro que es algo que no puede pasarse por alto, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo, la estructura quedó igual. Ocurrió lo mismo hace 13 años, Javier, cuando Hugo Chávez murió, no estaba Hugo Chávez, pero seguía el chavismo con Nicolás Maduro, pues prácticamente todo el alto gobierno quedaba igual en aquellos primeros meses. Y ahora, 13 años después, se va Nicolás Maduro, pues el chavismo y el madurismo, si lo podemos llamar así, no está con él, pero está con el resto de los que estaban con él. Porque Vladimir Perino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y todo el gabinete, hasta ahora que estamos conversando, pues se mantiene igual que como estaba Nicolás Maduro. Es decir, el chavismo sigue mandando en Venezuela desde hace 26 años, pero bueno, ahora con un tercer presidente, por llamarlo de alguna manera. Hugo Chávez en su momento, Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez en calidad de encargado. Oye, una última pregunta. ¿Tiene la mayoría suficiente el Congreso para cambiar la Constitución en el momento en que quiera? Absoluta, inmensa y grande mayoría. Son 280 diputados, si mal no recuerdo, tengo el número exacto, el chavismo debe tener como 250 aproximadamente. La oposición es totalmente minoritaria. Y además es una oposición que además está fraccionada allí mismo. Porque hay una oposición que lidera Enrique Capriles, que debes conocerlo. Sí. Fue el líder de la oposición. Con él están personajes como Tomás Guanipa, Henry Falcón, Pablo Pérez, que son personajes conocidos de la política de la oposición, que le hizo mucha oposición a Hugo Chávez en su momento. Y esta otra oposición
que es la oposición que estuvo en este Parlamento, que terminó funciones el pasado domingo, que estuvo por 5 años, que fue una oposición que fue pues calificada o tildada de colaboracionista con el gobierno, que se presentó cuando la oposición decidió retirarse en 2020. Entonces, esas dos oposiciones, por llamarlo de alguna manera, conviven en este Parlamento, pero realmente no, ahí no, probablemente no haya ningún tipo de unidad en esa oposición. O sea, además de la mayoría aplastante que tiene el chavismo, esta minoría opositora no está unida. Te mando un gran saludo, Santiago Martínez. Muchos saludos hasta Caracas. Gracias por tu participación. Seguro, Javier, igual para ti. Feliz noche para todos. Hola, buenas noches.